Hoy me lo llevo junto conmigo a una experiencia que como cubano les juro nunca había tenido la oportunidad de vivir. Y si siguen viendo este video, puede que se tropiecen durante el transcurso con ciertas y determinadas cosas interesantes. Así que los invito a que no se pierdan ni un solo segundo para que sepan de qué se trata. Me van a tener que disculpar, pero por estos días ando un poquito afónico. Sean bienvenidos a un nuevo video, mi gente linda y preciosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Siento que para este en específico teníamos que crear una especie de paralelismo entre el lugar protagonista del día de hoy y este espacio bien tranquilo para opinar y dialogar sobre todo lo que estuvimos documentando acerca del mismo. Y sin más preámbulos, creo que es necesario salir del tema de la curiosidad y del misterio para decirles realmente a dónde nos estaremos moviendo en este contenido. Nada más y nada menos que la Feria Internacional de Arte, más conocida por el cubano como FIART. Y como ya lo está indicando su nombre, es una feria donde no solo Cuba, sino otros países invitados acuden a este evento para mostrar y ofertar sus productos artesanales, sus artesanías y demás. Así, de esta manera comienza nuestra aventura en los horarios bien tempranos de la mañana, agarrando un taxi en el centro de la ciudad para dirigirnos hacia el municipio de Playa. Una vez llegamos al paradero del mismo, tuvimos que caminar unos cuantos metros para llegar a lo que es como tal el centro o complejo Pavexpo, que es donde se celebra este evento. Y como les dije al principio del video, es una experiencia completamente primeriza para mí y por eso quería documentar absolutamente todo lo que me encontrase a mi paso. Fuimos bien inteligentes y tratamos por todos los medios de adquirir entradas antes de acudir al evento y no tener que hacer la cola. Ahí comienza todo el recorrido. Ya pueden ver que existen varios cubanos deambulando por cada uno de los pabellones que conforman a lo que es esta Feria Internacional de Arte y van a ver cosas bien interesantes ya que existen diferentes apartados, muchos emprendimientos, sobre todo cubanos, que me llamaron la atención, que vienen aquí a ofertar sus productos y sobre todo mucho arte. Pero bueno, vamos a caminar un poco para que vean todo lo que pudimos encontrar a nuestro paso. En mis primeras impresiones, si hay algo que me llamaba la atención, que de estos sí vi muchos pabellones que de una forma u otra se relacionan con el tema del arte, de la orfebrería. Son todos estos pabellones relacionados con la venta de artículos de plata principalmente y de oro. La venta de plata de aleación 925, de Pandora, que saben que es una marca de plata que la gente aclama mucho y ya pueden estar viendo en pantalla muchos de los precios en los cuales oscilan todas estas prendas. Vale, mira, aquí es más barata la... ¿Qué? El cielo seguridad, ¿viste? Ah, ok. Pero no hay vida, ¿no? Sí, no. Gracias. No, está bien. Sí. Pero vale 7.000 pesos cubanos, $7.000. Eso es el baño de oro. Eso no es Pero no he visto gitanillas, ¿no he visto gitanillas?
¿Verdad? Eso es por ahí. ¿Para qué mencionar el tema de los precios? Yo creo que ustedes van a estar viendo lo caro que puede llegar a costar un juego de muebles, una sobremesa, una mesita, una silla, porque evidentemente todas estas confecciones son a bases de maderas muy resistentes, pero igual no quita lo caro que venden todos estos productos en este sitio. Como siempre, saben que esas opiniones me encanta que ustedes pongan ahí abajo en la parte de los comentarios todo lo que creen. No, cogen. Como él hacen en medio. Lo que eran. Son cosas de belleza, ¿no? Antes era mejor. Ofertaban cosas como el cine. Todo lo que venden es plata, 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 plata. Sí. Ya. Mira. La madera está súper buena. Aún así, no sé si en años anteriores todo lo que van a estar viendo a continuación es como que la misma vibra, pero yo le agarré mucha similitud con la Feria Internacional del Libro, ya que aquí me tropecé con varios jóvenes que seguro salían de terminar sus estudios. Tiene que los emprendimientos de comida no estaban aquí adentro. Hay poquito, hay Los poquito. emprendimientos de comida no eran aquí adentro, eran para afuera. Míralo, el de... Sí, pero eso es, se baja así, eso pone No, cosas ahí. eso se para hacer eso y va a poner eso va a entrar, no puede. Míralo ahí, mira acá. Ah, va al revés, ya. Yo tengo el rojo completo de ti. Una mesa 36.000. 36.000, 43.000. No, ¿Es qué? No está feo el tampoco. El multimueble. 150.000. ¿Qué precio tienen los cuadros? Ah, tranquilo. No puedo estar seguro, no puedo estar. Pero no, yo pensé que habían cosas aquí como espacios de varios países. Todo es cubano. Sí, también hay Nada más he visto México. La majagua azul esa es una madera, tú sabes, pues, 170.000. Nada más, o es juego. Y con un gavetero. 148.000. Un chango de Chango poderoso. cabecera o de cabecera. Ya. 100.000. Es como que para Rula. Ah, mira lo de los deshidratados. Ah, rula de elefante, ¿no? Chivo, Esta es la parte de los emprendimientos. antes la comida no estaba aquí adentro y todo esto era... Ya, necesitan rellenar espacio, imagínate tú.
en la isla. Todos están carísimos. Esto ya es ropa. Le escribo, le digo que entonces. Dale brincando. Mira, estoy aquí, no, dale, Pues le saqué una a ella también. No. No hay nada más. Si vi emprendimientos en este evento que marcaban la diferencia, es la parte de la cosmética natural. Algo que de una forma u otra ha renacido en la isla por todos estos emprendedores. Por ahí ponemos información y eso. Tiramos la Igual foto ahí. cualquier duda que tengan con los productos, si quieren saber si es con Ok, gracias. Y con olores. Sí, son aromáticas. Yo por 2.500 pesos, no pagaron. La parte lindísima. Ah, la china era la que tenía una no sé qué, estaba pensando. Entonces, si hablamos de países invitados, como hemos mencionado a lo largo de todo este video, creo que hubo una ausencia de los mismos porque en todo mi recorrido solo vi 2 países de los tantos que son invitados a esta feria internacional, que fueron Venezuela, vi un pabellón de prendas de plata de México y vi otro pabellón bien pequeñito relacionado con Italia. Yo quiero que ustedes, aquellas personas que hayan tenido la experiencia anterior de visitar este evento o este sitio, que comenten ahí abajo las veces en las cuales ustedes han acudido, los países con los que se han tropezado, porque verdaderamente en este 2024 creo que hay una carencia de los mismos en Fijar. Qué bonito.
Seguimos. Sí, pero cortica. Desde mi experiencia, a pesar de que debería ser una feria bastante dinámica y variada, yo la resumo en 3 aspectos. Venta de joyas, sobre todo de plata, mueblerías y cosas relacionadas con el hogar y muchos, pero muchos productos de belleza, sobre todo natural. Esperaba o me idealizaba encontrar algo más que eso, pero bueno, eso fue todas las cosas que pude ver cuando hice todo mi recorrido. Y sí, sé que todo este transcurso fue bastante rápido, pero créanme que por eso al principio del video les estuve diciendo que tuve que crear esta serie de paralelismo, porque entre el bullicio, la aglomeración de personas, era complicado haciendo todo un contenido dentro de la feria. No me iba a escuchar, me iba a desconcentrar, en fin. Pero bueno, estuve haciendo una serie de apuntes para compartirlos aquí desde el cuarto de mi casa, bien tranquilo, y como siempre invitándolos a que ustedes comenten todas sus opiniones acerca de lo que pudieron visualizar en el día de hoy. Aprovecho este contenido en específico para que ya finalizando el año, si tienen alguna sugerencia de video que quieren que documentemos por acá antes de que finalice este último mes del 2024, soy fiel lector y oyente de todas sus propuestas. Y créanme cuando les digo que este tipo de videos son los que me gusta hacer, porque verdaderamente se sale completamente de la zona de confort de uno. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Sí, me estoy despidiendo. Si es por mí, yo hago videos de 30, 40, 50, 1 hora, pero hay que ser bastante exquisito cuando se comparte un contenido en específico. De hecho, no olviden compartirlo con un amigo, darle un me gusta y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.